2 hijos de ambos, Lua y Juan, que son casados. El tercer hijo, Pedro, falleció hace 2 años, dejando 2 hijos menores de edad, Lito y Lita. Su nuera, Laura, madre de Lita y Lita. C. Donaciones. Se había efectuado una donación en diciembre de 1999 a la escuela pública de segundo grado número 2 por 227.000. D. Bienes propios de la señora Paz. Camioneta Renault del 2003, valor de tasación 26.000, valor de aforo para la patente de rodados 30.000. Local comercial en Buenos Aires, Argentina, valor registral 60.000, valor de tasación 70.000. Edificio de 5 apartamentos en Malvin, valor de tasación 900.000, valor de catastro 400.000. Apartamento en Punta del Este, valor de catastro 60.000, valor de tasación 190.000. Bienes propios del señor Pam. Apartamento legado de su tía en calle Lagunillas número 7966, apartamento 302 de Montevideo, valor de tasación 60.000, valor de catastro 56.500. Bienes gananciales. Inmueble rural con explotación pecuaria en Artigas. Tasación 180.000, valor de catastro 50.000. Vale adeudado a Inc. Bank de Colonia, vencimiento 34 al 2009 por 16.000. Casa de comercio en la comercial que usted deberá tasar. Valor en libros 20.000. Depósito en Banco Argentino, Buenos Aires, vencimiento 34 del 9 por 26.000. Casa en Montevideo, en la calle Zaral, 846, tasada en 160.000, valor de catastro 80. Otros datos. El edificio de apartamentos de Malvin posee una oferta de compra al firme por el valor que fue tasado. A su vez, a la fecha del fallecimiento existían arrendamientos impagos por 18.000. La casa situada en la calle Zaral fue construida en el año 1980 en un terreno que era propiedad del señor Pan, tasado al momento del fallecimiento de la señora Paz en 30.000. La casa de comercio situada en el ítem F fue tasada por usted en 50.000 y en ella trabaja como administrador su hijo Juan. La señora Paz no cobró sus últimos saberes como integrante del directorio de la sociedad anónima que ascienden a 8.000. Incluye remuneraciones por todo concepto. Y bueno, después dice, se pide uno, determine quiénes son los herederos y quiénes no lo son, fundamente. No sé si sigo leyendo los cepides, profe. No, está bien. Muchas gracias por leer. De nada. El tema de la voz es complicado para alguno de quien está hablando, pero muchas gracias por leer. Bien, ahí hay una letra medianamente extensa en la cual se plantean todos los datos requeridos, e incluso hay una parte de la letra que plantea lo que son los bienes, plantea los bienes gananciales aparte, y esos bienes gananciales después hacen unas aclaraciones con respecto a la parte final de lo que leyó la alumna recién, con respecto a algunas de las opciones o algunos saldos pendientes que tenían esos bienes gananciales. Pero siguiendo el orden de lo que tenemos planteado en el numeral 1 del CEPIDE, dice determine quiénes son los herederos y quiénes no lo son. Acá no sé qué les parece. ¿Cómo? ¿Quiénes son los herederos? De acuerdo a lo que leyó el alumno que recién leyó. Esto empieza. ¿Cómo? El marido y los hijos. No sé, ahí creo que hablaba de su madre, capaz que también, pero no me queda muy claro. Seguro el marido y los hijos. Ah, y los nietos, porque uno de sus hijos es fallecido. Sí. ¿Qué más le parece? A ver el resto. Yo tengo una consulta. ¿Ahí el esposo en realidad es heredero o toma la parte de la porción conyugal nomás?
Bien, a ver, un momentito, a ver, ¿algún otro comentario? Profe, ahí yo había entendido que en el caso de que la persona muera estando casado, digamos, la esposa del esposo cuenta como un hijo más a la hora de la repartición. Sí, hay algo, todo eso que están hablando, eso está previsto dentro del artículo 881, ¿no? Algo se menciona en la letra de este ejercicio, creo que es acá, ¿no? Sí, en el CEPIDE 2 se menciona lo que tiene que ver con lo que están hablando ustedes. Que ahí habla de determine los distintos acervos considerados los cónyuges supérstite, no opta por el artículo 881. El artículo 881, esto me voy a referir en el punto 2, ¿no? Pero el artículo 881 habla de la porción conyugal, que es la cuarta parte de los bienes del difunto. En el caso de que no existan descendientes. En el caso que existan descendientes, sería considerado como una parte más o como un hijo más, y eso está previsto dentro del artículo 887 en el inciso 1. Pero no sé si hay algún otro comentario, pero en primera instancia, los que le corresponden, los herederos son los hijos, ¿no? Ustedes si ven, vuelvo a repetir, hay un orden dentro de los grados que corresponden, que lo tienen en la página 25, en el cual hay un cuadro bien armado, en el cual el orden de llamamiento comienza de acuerdo a la normativa. Si ustedes ven el orden de llamamiento que tienen en el teórico, los primeros son los hijos. El orden de llamamiento comienza por los hijos. En este caso, los hijos legítimos son Lua y Juan, sus nietos que heredan en representación de Pedro, ¿no? Que es el difunto, porque dice acá que hay uno de los hijos falleció y queda la nuera. Acá los que heredan son los nietos. Acá convendría aclarar que los que heredan son los nietos, no la que hereda es la esposa del difunto, y por lo tanto, esa esposa del difunto lo que va a hacer es mantener los bienes hasta que esos menores tengan la mayoría de edad y puedan decidir libremente qué hacen con respecto a los bienes. Detalle que no está aclarado acá, pero bueno. Después, Maitemai, heredero testamentario, en la parte que corresponda, si es que corresponde algo, ¿no? Del testamento, de acuerdo a todo lo que vimos anteriormente. Acá lo que dijeron ustedes, yo ya lo aclaré, ¿no? Que tiene que ver con la porción que le corresponde a quien era el cónyuge, eso va a estar de acuerdo a lo que corresponda del artículo 881, y es lo que se pregunta posteriormente en el CEPIDE número 2, en el cual la porción conyugal, como dije, es la cuarta parte que le corresponde en el caso de que no existan herederos, pero si existen herederos, ahí lo que le corresponde al cónyuge es considerado como si fuera un hijo más, de acuerdo al artículo 887. Pero la respuesta es lo que estoy mostrando a la pregunta número 1. Y esta respuesta obedece al orden de llamamiento que ustedes tienen previsto. Obviamente que acá empieza quiénes son los herederos, y hace referencia a ese orden de llamamiento previsto en la normativa, que es el que corresponde. Esto se entiende que el orden de llamamiento es el orden que, yo no me voy a repetir a toda la ley ahora, pero hay un orden establecido comenzando por los hijos, que ustedes lo van a ver, en el teórico lo tienen, siguiendo, ¿no? Después sigue el orden ascendiente, después siguen los hermanos, etcétera, hasta terminar en los primos. Y mi pregunta es, ¿quién termina al final? Haciendo una pregunta teórica dentro de un práctico, pero al final, ¿quién termina todo esto? En caso que no existe heredero, no existe nadie, ¿quién termina al final? El Estado. Muy bien. Para mí es importante aclarar el final de la carecista. Esto comienza acá, después ustedes van a ver en el teórico todo el orden de llamamiento siguiendo lo que son los diferentes grados que le asigna la ley a los diferentes actores en el caso de corresponder, pero en el última instancia que corresponde es el Estado en el caso de no existir herederos, y ahí a veces hay más temas de estos que terminan en el Estado de lo que uno piensa. Bien, no se había levantado la mano
pero esto estaría contestado en lo que es el CEPIDE 1 de lo que están preguntando. Una preguntita por ahí. Sí. Capaz que lo dijeron, yo llegué unos minutitos tarde, capaz que lo dijeron, pero el orden de llamamiento, o sea, los llamados, pasan al siguiente eslabón, digamos, si queda vacío el primero, o sea, primero se llaman a los hijos, si queda vacío eso, se llaman a los primos o a los padres. Sí, correcto. Sucesivamente. Correcto. Por eso digo, es correcto, así la aclaración, está bien lo que está diciendo el alumno que habló. En una primera instancia puede darse el caso de una persona que no tenga hijos, no tenga nada. Yo he conocido casos de no tiene nada, no tiene orden de llamado, no tiene hermanos, no tiene ascendiente, no tiene primos, no tiene nada. Entonces, como bien dijo el alumno que habló, se va en los diferentes grados, lo que se va viendo es no tiene, hijo no tiene, familiares no tiene, hermano no tiene, primo no tiene, bueno, todo no tiene, y al final de todo eso termina el orden de llamamiento que termina en el Estado. Está claro que hay mucho más de lo que uno piensa con respecto a que termina en el Estado, pero bueno, ese es otro tema, pero es importante la aclaración que dijo sí, el alumno que habló, va en orden, y ese orden es el que debe respetar el orden de llamamiento. Está prevista en la normativa. Yo les recomiendo mirar el cuadro que vuelvo a repetir en la página 25. Ahí hay un cuadro en los diferentes grados que corresponden, empezando por el grado 1, que es el de los hijos, después sigue el grado 2 sucesivamente, después muestra a los primos, abuelos, ascendientes y descendientes que le corresponden. Bien, está bien sí la aclaración de quien habló. El CEPIDE 2 dice, 2, determine los distintos acervos considerando que el cónyuge supérsiste no opta por el artículo 881 del Código Civil, señalando las legítimas y las porciones conyugal efectivas. Acá el artículo 881 es lo que dije anteriormente, yo ya hablé 2 veces, no voy a hablar de vuelta de lo que dice el artículo 881, es cuando la parte toma, ¿no? Considera que le corresponde la conyugal en el caso de no existir hijo, pero que sí existe hijo, le corresponde la cuarta parte, como un hijo más, es lo que refiere el artículo 881 del Código Civil, que ahí se remite al 887 del inciso número 1. Pero acá el acervo bruto es lo que yo dije anteriormente, digamos que esto yo ya lo mostré anteriormente en el teórico que hace unos minutos presenté. Parte del conjunto, digo, esto ya lo mostré, ¿no? Acervo bruto, después bienes y las obligaciones, acervo líquido son las deducciones, previstas en el artículo 1043 del Código Civil, que como dije, las que prevé son todas estas deducciones del numeral 1 al 5, no solo la 5, no solo la 5, sino del 1 al 5 están previstas en el artículo 1043 del Código Civil, y después del acervo bruto menos estas deducciones me va a dar el acervo imaginario, y posteriormente me tengo que remitir al artículo 889 del Código Civil para ver si las donaciones se mantienen o no, con todos los comentarios que hicimos anteriormente, más la pregunta de la alumna, que me acuerdo que aclaró ahí el tema, con respecto a las donaciones que tienen que ver si se mantienen o se deshacen en el concepto del acervo imaginario. Bien, entonces, en lo que corresponde a la aplicación de estos conceptos, y armando un esquema y un cuadro, que acá es lo que tratamos de plantear, yo aclaro que cuando uno le toca hacer esto, lo más allá de los conceptos jurídicos, es hacer un cuadro que aclare, que sea lo más claro posible, ¿no? Entendiendo además que esto lo va a ver un juez, o lo van a ver otras partes, que algunos pueden ser colegas, pero otros no, entonces hay que medianamente que quede claro. Entonces acá se plantean bienes y derechos, ¿no? Se entiende activo, bienes y derechos, valor de esos bienes y derechos propios de la señora Paz y los gananciales, propios de ellos, ¿no? Bien, acá tenemos propios de ellos, y acá me voy a remitir a la camioneta. Acá en la letra del ejercicio ustedes tienen algunos conceptos que refieren a la tasación y a otros valores. Estamos de acuerdo que a esta altura de la práctica que llevamos, ustedes saben que tienen que tomar el valor de tasación. Entonces, ahí partimos del valor de tasación del camioneta Renault 2003, 26.000, que es lo que está acá.
que eran propios, ¿no? Porque dice que son propios, ¿no? Acá dice, no lo establece como conyugal, lo establece como propio en la letra del ejercicio. 26.000. Valor de la camioneta, 26.000, propio de la señora Paz. Edificio de apartamentos, y ahí tienen apartamento en Malvin, valor de tasación, 900.000. Y le dan otro valor de catastro, el que debo tomar es el valor de tasación, por lo tanto es propio de la señora Paz, 900.000. Apartamento de Punta del Este, se da como otro dato de letra, en la hoja número 2, le dan dos valores, el de catastro y el valor de tasación, deben tomar el valor de tasación, por lo tanto es 190.000, propio de la señora Paz. Casa de comercio. La casa de comercio, si ustedes miran, y acá ya entramos en los gananciales, tienen algunos comentarios que dicen, en la letra del ejercicio, casa de comercio en la comercial que usted deberá tasar. Valor de libros, 20.000. Y después, aclara, al final, casi sobre el cepide, dice, la casa de comercio fue tasada por usted en 50.000. Primero habla que lo tiene que tasar, después habla de una tasación en 50.000. Esos 50.000 es este, y ese 50.000, como es ganancial, va 25 a la señora Paz y 25 al ganancial. ¿No? Acá se divide porque es ganancial. Con el mismo criterio, tenemos que ver el inmueble rural. El inmueble rural, con explotación pecuaria en Artigas, hay un valor de tasación y un valor de catastro. Tengo que tomar el valor, dice tasado en 180.000. Entonces acá tenemos 180.000, que tenemos propio de la señora Paz, 90.000, y ganancial de la otra parte, 90.000. Mitad y mitad. Haberes. Estos haberes refieren a la señora Paz, no cobró los últimos haberes como integrante del directorio de Alas S.A., que ascienden a 8.000. Esto está ubicado al final, arriba del cepide, que hablan de 8.000. Estos 8.000 son 4.000 de la señora Paz y 4.000 del ganancial. Y después, casa de la calle Saral, tenemos como dato de letra, dice casa en Montevideo, calle Saral número 846, tasada en 160.000. Y valor de catastro 80. Debo tomar el valor de 160.000, pero a su vez tengo que tener en cuenta la tasación, que en otros datos dice que la casa situada en la calle Saral fue construida en 1980 en un terreno que era propiedad del señor Pan desde 1960, tasado al momento del fallecimiento de la señora Paz en 30.000. O sea que es propiedad del señor Pan, por lo tanto se le debe descontar a los 160, que era el valor de tasación, los 30.000 del terreno, como se menciona en la letra, tasados al momento del fallecimiento. 160 menos 30 me da 130, que es esto. Estos 130 los llevo a la mitad de lo que corresponde a las propias de la señora Paz y a el ganancial de 65.000, mitad y mitad. Posteriormente también tenemos arrendamientos. Ahí se mencionan arrendamientos por 18.000, de acuerdo a la letra del ejercicio, que dice a su vez a la fecha de fallecimiento existían arrendamientos sin pago por 18.000, que constituyen gananciales también. Por lo tanto tenemos propios de la señora Paz 9.000, la mitad, y los gananciales 9.000. Acá pasamos raya a cada una de estas columnas y ubicamos lo que es el acervo bruto. Acá lo que hacemos es sumar el valor de lo que corresponde a los propios de la señora Paz, y hacemos la sumatoria siguiendo el mismo criterio de los conceptos de los gananciales. Después, siguiendo el orden de lo que hablamos hoy y de lo que yo planteé hoy, que vendría a ser el esquema teórico, y esto es lo práctico, lo que estoy planteando ahora, lo que tenemos que aplicar son las deudas que pudieran existir de acuerdo a los datos de letra. Según los datos de letra, dice, vale adeudado a alguien que van de Colonia, vencimiento 30 del 4 del 09 por 16.000 pesos. Ese vale constituye, que es esto, obviamente va restado,
va propio de la señora Paz 8.000 y el ganancial de 8.000, que restan a lo anterior. Acá, según no hay otros temas que diga la letra que deben ser incluidos, acá me remito a lo que planteó hoy la alumna como ejemplo, puede haber más conceptos que den otros números, pero acá solamente adeudado está este vale bancario. De la diferencia entre el acervo bruto menos lo que resta, en este caso los vales bancarios, me da el acervo líquido. Esa diferencia me da 1.486.000, propio de la señora Paz 1.301.000, y el ganancial, por la diferencia, me da 185.000. Después, siguiendo, como dije, el orden lógico de lo que yo planteé en el esquema teórico, tengo que ver las donaciones. Las donaciones, dice el punto C de la letra, se habían efectuado una donación en diciembre de 1999 a la escuela pública de segundo grado número 2 por 227.000 pesos. Y acá ubico la donación propio del señor Paz, ubico la donación de lo que corresponde a 227.000 pesos. Ubico esta donación digamos, en punto suspensivo, porque hay que ver si corresponde o no mantener la donación por todo lo que hablamos anteriormente. Y acá el acervo imaginario es 1.301.000 más 227.000 me da 1.528.000 pesos de acervo imaginario, que después voy a ver en el desarrollo de lo que continúa en el ejercicio si se mantiene la donación o la tengo que deshacer. Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Lo que está planteado acá es lo que yo planteé en forma teórica, pero con números, siguiendo lo que está planteado en la letra del ejercicio y teniendo en cuenta el concepto de tasaciones que vimos anteriormente, que son los valores que deben tomar, más algunos ajustes que tienen en otros datos al final de la letra del ejercicio. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Yo tengo una pregunta. Sí. Por lo que veo, si a simple vista la donación no se debería deshacer, pero si hubiese que deshacerse, Sí. esto estaba hablando de alguna donación en efectivo en el año 90 a una escuela. ¿Es plausible deshacer esa donación? ¿Le puedes pedir los 227.000 pesos ajustados a la escuela? Sí, correcto. Y Sí, la es así. escuela, si no tiene fondos o algo, ya ejecutó esa donación, obviamente, hace un par de décadas. ¿Qué sucede? Corresponde pedir la donación. O sea, para eso se plantea todo esto. Se plantea la donación y después se plantea judicialmente que corresponde deshacer la donación. Después la administración pública verá cómo hace. Cómo hace la donación, los ajustes que corresponde, pero corresponde el deshacer la donación por los motivos. Uno tiene que plantear todo esto. Si se cumple lo que vimos, bueno, si se cumple lo que vimos anteriormente, lo que corresponde es el plantear el deshacer la donación. Y ahí lo plantea en la administración pública para que se deshaga la donación efectuada y ahí la administración pública verá, el sector jurídico de ese departamento de la administración pública verá cómo es el procedimiento de devolución de la donación con los ajustes correspondientes a valores de hoy. Ese es un tema interesante, pero que corresponde al planteo porque así lo plantea la normativa. Y además, como dije anteriormente, que muchas veces se plantean donaciones con la idea de no dejarle a los herederos naturales ni a los herederos que le corresponden bienes, ¿no? Por problemas personales, problemas familiares, etc. Entonces se deshace la donación, se plantea todo esto a nivel judicial y la administración pública está obligada a deshacer y a devolver parte de esa donación por el entendido de lo que estamos hablando, ¿no? El tema judicial. Obviamente que es un proceso complejo, largo, pero se debe plantear de acuerdo a todo lo que venimos manejando y el esquema de lo que es la liquidación correspondiente a la sucesión. ¿Se plantea? Bien. Después la administración pública verá, ¿no? Cómo sigue, pero hay que plantearlo. Después llevará su tiempo, su proceso, pero corresponde el planteo de la devolución de la donación efectuada. Porque no correspondió y además afecta a la masa de los herederos en perjuicio directo. Bien. ¿Algún comentario, alguna pregunta?
porque mi idea es pasarle la palabra a la profesora Rosalía Daván y pasarle el anfitrión. Vos me estás escuchando, ¿no, Rosalía? Sí, ¿me escuchás vos? Sí, te escucho. Ah, Buenos días. perfecto. Buenas. Buenas, perdón. Tuve que conectar con el celular porque no hay señal acá donde estoy. Bien. Bueno, gracias, Uraí, quedó claro. Con respecto a la consulta que hacían de las donaciones, sí, evidentemente hay que hacer esas donaciones, nosotros tenemos que plantear que corresponde hacerlo, pero no es un tema contable, es un tema jurídico, ¿no? Obviamente, después los abogados de los herederos que se ven perjudicados por esas donaciones que se hicieron, tendrán que iniciar el juicio correspondiente a la institución donde se hayan realizado esas donaciones para tratar de recuperar ese activo. ¿Me explico? Sí, clarísimo. Y otra pregunta que viene a colación en realidad, y esas donaciones no tienen periodo de prescripción, ¿no? O sea, hace 20 años hizo la donación, igual hay que restituirla, digamos, devolverla. Eso, mira, la verdad es un tema jurídico, no lo tengo claro como para darte una respuesta, si opera o no la prescripción. Pero lo que nosotros refiere va siempre, después Claro, los lo que abogados. nosotros refiere, los ejercicios que nosotros hacemos, ese tema no lo planteamos. Solo es para que ustedes se den cuenta que en el caso que hubiera donaciones, eso hay que, digamos, dejarlas sin efecto, nada más. Y tendríamos que hacer los cálculos con ese supuesto, ¿no? De que se restituyen las donaciones. Después en la práctica, si se puede hacer o no, y existen los elementos para llevarla a cabo, es otra cosa. Bárbara, muchas gracias. No, por favor. Bueno, ¿están viendo ahí la pantalla? Sí. Sí, profe. ¿Pero están viendo la PPT o no? Estamos viendo la PPT y además un listado. Ah, está. O sea, ahí va, ahora solo la PPT. Está, perfecto. Bien. ¿Están? Bueno, nos quedamos por acá. Ahora empezamos a ver en lo que tiene que ver con los cálculos, ¿no? Esto es lo principal que nosotros tenemos que determinar. Lo que tiene que ver primero, tenemos que tener el cuadro de los bienes y derechos, como ya lo tenemos determinado, con el valor de cada uno. Tenemos que tener claro qué parte de esos bienes es ganancial y qué parte no. Bien, y después entonces ya tenemos, ahora sí estamos en condiciones de hacer los cálculos correspondientes a la partición. Tenemos que ver qué le corresponde a cada uno de los herederos y qué le corresponde al cónyuge. ¿Bien? Bueno, ¿cómo empezamos entonces? Lo primero que tenemos que determinar es la porción legitimaria, ¿no? Ustedes vieron qué era esta parte. Porque acá ponemos que nosotros para el cálculo de la porción legitimaria nos corresponde 3/4. Que son 3 hijos. ¿Y qué más? Son 3 hijos, y entonces, ¿por qué aplicamos el 3/4? Porque nosotros tomamos sobre, ¿qué era 1528? El acervo imaginario. Acá tenemos, ¿no? En el cuadro. Primero que nada, calculamos la porción legitimaria sobre el acervo imaginario. Acá me da que el acervo imaginario son los 3/4, son 1146. Entonces, en este caso, ¿corresponde deshacer las donaciones o no? ¿Qué les parece?
yo tengo que de ese patrimonio dividirlo entre los herederos y les corresponde el 1146 a los herederos. No, porque el acervo líquido es mayor que la porción legitimaria. Perfecto, perfecto. Lo primero que tenemos que ver que el acervo líquido es mayor que la porción legitimaria. Ahí ven, los 3/4 de la porción legitimaria son 1.146.000. Entonces, esas donaciones las mantenemos. ¿Por qué las mantenemos? Porque la plata que yo tengo para dividir cubre lo que le corresponde a cada uno de los herederos. ¿Tá? Yo tengo para dividir, tengo en dinero 1.300.000, bueno, en dinero no, en bienes, 1.301.000 luego de pagar las deudas. Entonces, eso implica que me va a dar para cubrir lo que le corresponde a cada uno de los herederos. Bien. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, claro. Bueno, entonces, después, ¿qué tenemos que determinar? La porción conyugal teórica. Lo que le corresponde teóricamente ¿a quién? Acá van a ver que nosotros usamos varios nombres y es bueno que los tengan presentes para no confundirse después al hacer los ejercicios. La porción conyugal teórica, ¿a qué corresponde esto que estamos viendo ahora? Al marido. Ahí va, al marido. Entonces, ¿por qué lo dividimos entre 4? Tomamos la porción legitimaria entre 4. ¿Qué les parece? Por el artículo que habíamos visto, ¿no era el 881 que decía que cuando había hijos, como era un hijo más, algo así? ¿O no? Sí, no es ese artículo, pero sí. Está. A los efectos de los cálculos, el cónyuge se considera como un hijo más. Entonces, ¿esta persona cuántos hijos tenía, el fallecido? 3. 3. Entonces, al momento de hacer la porción conyugal teórica, dividimos entre 4. ¿Por qué dividimos entre 4? Por lo que decíamos que es un hijo, lo consideramos como un hijo más. Ahí va, porque el cónyuge es un hijo más. ¿Tá? Entonces, a los efectos de nuestros cálculos, el cónyuge lo tenemos que considerar como un hijo más. Bueno, entonces, una vez determinada la porción conyugal teórica, tenemos que ver cuánto es la porción conyugal efectiva. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta para la porción conyugal efectiva? Tenemos que tomar en cuenta los bienes propios de PAN y tenemos que tomar los bienes gananciales. ¿Cuánto habíamos dicho que son propios de PAN en el cuadro que vimos hasta ahora? No, eso estaba en el dato de letra. ¿Qué teníamos, PAN? ¿Qué tenía? Era el punto E. Bienes propios del señor Pan. Apartamento legado de su tía en la calle Lagunillas. Bien. 60.000, que es el valor de tasación. Perfecto. Ese era el bien propio. Entonces acá en el desarrollo. Y el terreno donde construyeron la casa. Y el terreno donde construyeron la casa. Entonces acá tenemos, ¿qué valores tenemos que tomar para los efectos de la tasación de los bienes propios? Para los cálculos, digamos. La tasación, profe, que habíamos dicho. Sí, perfecto. Quiero que me vayan siguiendo, no simplemente copiar el ejercicio. Vamos razonando juntos. Entonces acá tomamos los valores de tasación, tenemos del apartamento y del terreno, ¿bien? Entonces, ahí tenemos que el total de bienes propios son los 90.000. ¿Y ahora qué debemos considerar además de los bienes propios? Para saber lo que le corresponde al cónyuge. Tenemos que tomar en cuenta el 50% de los bienes gananciales. ¿Está? Nosotros que dijimos, en el cuadro que tenemos de bienes gananciales,
tenemos después de pagar las deudas, obviamente, tenemos los 185.000. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo? Vamos a tomar los bienes propios del señor Pan, tomamos los gananciales, lo que le corresponde efectivamente a él, y eso nos da los 185.000 pesos. Sumamos los bienes propios más los bienes gananciales y me da 275.000 pesos. Entonces, a los efectos del cálculo de la porción conyugal efectiva, debemos considerar la porción conyugal teórica menos los bienes propios más los gananciales. ¿Tá? Es decir, ¿cuál es el patrimonio del señor Pan? ¿Tiene patrimonio o no tiene patrimonio? Profe, sí, tiene tiene bienes propios y gananciales. Tiene bienes propios y gananciales. Entonces, efectivamente, lo que le vamos a dar al señor Pan es esa diferencia, ¿no? Es la diferencia entre la porción conyugal teórica, que serían los 286.500, menos los propios más los gananciales, que nos da un total de 275.000, y eso significa que efectivamente le vamos a dar al señor Pan 11.500. ¿Bien? ¿Tá? Entonces, lo primero que determinamos siempre es la porción conyugal teórica y después determinamos la porción conyugal efectiva considerando los bienes propios y los gananciales. Bueno, ¿hasta acá hay dudas? ¿Alguna consulta? Seguimos entonces. Profe, yo sí tengo una duda. ¿Por qué, sí, ¿por qué hace la porción legítima, o sea, los 3/4 sobre 1.528.000? Si habíamos dicho que las donaciones no se consideraban. No, pero a los efectos del cálculo, lo primero la tenemos que tomar sobre el 1.528.000. Sobre la porción legitimaria siempre se calcula sobre el acervo imaginario. Y siempre se toma en el acervo imaginario, ya sea que que las vuelvas al patrimonio o no las donaciones. Claro, acá siempre el cálculo es sobre el acervo imaginario. Después que determinamos el monto de la porción legitimaria, que es el 1.146.000, me doy cuenta que el acervo líquido que yo tengo, que son 1.301.000, me da para poder cubrir la porción legitimaria. Sí, yo vengo lenta con esto hoy, pero vengo entendiendo. Ahora entendí por qué si las donaciones son mucho mayores, te va a dar menos. Ahora entendí. Sí. Bien. Después lo que tenemos que seguir a los efectos de los cálculos nuestros es qué me falta. Yo ya sé ahora cuánto es que se lleva el cónyuge en esta partición, cuánto va a obtener. De todo el patrimonio que tenemos, ¿cuánto le corresponde? 11.500. 11.500, perfecto. Ahora, ¿qué me falta? Determinar qué. Los hijos. Los hijos, perfecto. Ya sabemos lo que le corresponde al cónyuge, ahora tenemos que ver lo que le corresponde a los hijos. Ahí establecemos, lo llamamos legítima rigorosa teórica. 286.500. ¿De dónde sale eso? Los 286.500. Es 1/4 de lo que habíamos calculado, de la porción legítima. ¿Es igual a qué? Lo que le corresponde a cada uno de los hijos. A la porción conyugal teórica. Perfecto. Es igual a la porción conyugal teórica. ¿Por qué? ¿Qué dijimos? Que el cónyuge se considera un hijo más. ¿Está bien? Entonces, seguimos con el razonamiento. Ahora vamos a calcular qué le corresponde a cada uno de los hijos. La legítima rigorosa teórica. ¿Está bien? Decimos que a los sucesores, a los herederos, le corresponde obviamente lo mismo que le correspondería a uno de los cónyuges. ¿Tá? Porque dijimos que el cónyuge se toma como un hijo más.
Bien, entonces, ¿cómo seguimos el razonamiento? Después que establecemos la porción conyugal teórica, tenemos que determinar cuánto es la porción conyugal efectiva. ¿Cómo calculamos la porción, la legítima rigurosa efectiva? Perdón. El cálculo, ¿cuál sería? Lo que le corresponde a cada uno de los hijos, efectivamente, ¿qué es? ¿De dónde salen los 378, 167? Que se le suma lo que no cobró el cónyuge, Ay, la perfecto, diferencia entre la efectiva y la perfecto. ¿De dónde salió los 275.000? los 8.500 menos los 11.500 que cobra el... Claro. Acá, efectivamente, yo le voy a dar al cónyuge 11.500. Entonces, va a haber parte de lo que le correspondería que no le voy a dar, efectivamente. ¿Qué parte no le voy a distribuir al cónyuge? Los 275, que lo cubre con bienes propios y gananciales. Entonces me queda ese importe para distribuir entre quienes. Los herederos, los otros herederos. Perfecto. Entonces nosotros sabemos que lo que corresponde a la porción legitimaria se tiene que repartir entre el cónyuge y los herederos. ¿Tá? Ese monto se termina distribuyendo entre ellos. No se distribuye en ninguna de las donaciones o legados que haya dejado el difunto. ¿Me explico? Esa plata se distribuye entre ellos. Entonces, lo que no le doy, por eso siempre tenemos que hacer el cálculo primero de la porción conyugal efectiva, ¿tá? Porque así nosotros vamos a saber si nos queda saldo remanente para distribuirlo entre los hijos, como es este caso. Entonces, ese dinero, que son los 275.000 que correspondían al patrimonio del señor Pan, que no se lo voy a entregar porque efectivamente le voy a dar los 11.500, lo tengo que distribuir entre los hijos. Entonces, acá sería lo mismo haber puesto 286.500, que es más fácil incluso, más 275 dividido 3. ¿Por qué lo divido entre 3? Porque son 3 hijos. Porque son 3 hijos. Entonces, lo que yo le dejo de dar al cónyuge incrementa la legítima rigurosa efectiva de cada uno de los hijos. A cada uno de los hijos, teóricamente, le corresponde 286, pero como hay una parte de ese patrimonio que no se le va a dar al señor Pan, incrementa la legítima rigurosa de cada uno de los hijos. Eso hace que la legítima rigurosa efectiva de cada hijo sea los 378.000. ¿Está bien? Acá entonces, llegado a este punto, yo ya sé lo que le tengo que dar a cada uno de los herederos y lo que le tengo que dar al cónyuge. ¿Qué me falta? Saber entonces cuánto es lo que tenemos de libre disposición teórica. La libre disposición, ¿qué hacemos con la libre disposición? ¿Para qué me sirve? Para el testamento, para la persona que estaba con una herencia testamental, digamos. Claro, para poder cumplir con el testamento. Y efectivamente esto, la libre disposición, ¿qué le permite a la, digamos, en un testamento, qué permite? La libre disposición. Esto me va a permitir cumplir con la voluntad del difunto, ¿no? Solo con esta parte puedo cumplir con la voluntad del difunto, que la llamamos de libre disposición. ¿Qué pasa entonces? Teóricamente la libre disposición es el 25% del acervo imaginario, ¿bien? Pero también tenemos que determinar, por eso se los marco en rojo, siempre vamos a tener de todos los puntos que determinemos, lo que es teóricamente y lo que es efectivamente. Bueno, pero efectivamente, ¿cuánto es la libre disposición en este caso? ¿Cuánta plata yo tenía para distribuir? ¿Cuántos bienes? ¿Cuánto patrimonio?
1.301.000. Ahí va. Entonces, la libre disposición efectiva es el acervo líquido, que es 1.301.000 menos ¿qué? Que es 1.146.000. La porción legitimaria. La porción legitimaria, perfecto. Entonces eso es lo que me queda. Acá tenemos porción legitimaria 1.146.000 y tenía un acervo líquido 1.301.000. Me queda para poder cumplir con la voluntad del difunto 155.000. ¿Y qué quería el difunto? ¿Qué nos dejó en su testamento? ¿Qué quería hacer con ese dinero? ¿Dónde lo decía? En el punto A, ¿no? Darle 265.000 ¿A quién? a Maite May. A ver. Al secretario le quería dar 265.000 y después Maite May el remanente. Entonces, acá nosotros ¿qué tenemos que ver? Primero, tenemos que cumplir con el legado. El legado era al secretario, ¿no? Que era 265.000. Y el remanente le iba a corresponder a Maite. ¿Pero qué pasa nosotros? ¿Cuánta plata nos quedó después de cumplir con la porción legitimaria? ¿Cuánta plata nos quedó? 155. Ahí va, nos queda solo 155. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Efectivamente, al secretario, ¿cuánto le puedo dar? Y lo que tenés, 155. Perfecto, le damos el 155. Entonces va a tener una reducción del legado de lo que efectivamente quería el difunto. Efectivamente quería que se le adjudicara 265, pero efectivamente se le va a dar 155, que es la plata que me sobra. ¿Está bien? Si yo hubiese, a ver, le hago esta consulta a ver si me la pueden responder. Si yo le hubiese dado en esta partición, lo primero que hacía, cumplía con el legado. ¿Qué hubiese pasado? Iba a alcanzar el patrimonio para distribuirlo entre el resto de los herederos. Llámese cónyuge e hijos. Ahí va, y entonces, ¿qué estaría? Estaríamos ahí vulnerando los derechos de los herederos. ¿Y eso qué implicaría? Si nosotros me permitieran hacer eso, ¿qué consecuencias tendría, digamos? Vieron que a nadie se puede desheredar, ¿no? Si a mí me dejaran cumplir primero con el legado. O sea, podría suceder eso, o reducir la herencia que le toca a los legítimos, o hasta tal vez no, reducir o que no tengan herencia. O sea, si dejan Claro. eso. Por eso. Entonces, lo primero que la ley establece es que nosotros tenemos que cumplir con la porción legitimaria. ¿Tá? O sea, nosotros no podemos desheredar a los hijos ni al cónyuge, entonces tenemos que cumplir primero con eso, este mismo razonamiento que hicimos acá. Primero arrancamos siempre con la porción conyugal teórica, determinamos la efectiva, la legítima rigorosa teórica es lo que le corresponde a cada uno de los hijos, después determinamos la efectiva y la libre disposición teórica y después determinamos la efectiva. Bien, Profe, y entonces, sí. Pregunta, ¿no puede dejar sin herencia a los hijos y al cónyuge? Si no hay hijos, si no hay cónyuge, ya está, y tiene testamento, va a quien le testó. Ahí va. Claro, sí, va todo para el testamento. Está. Pero son, Si no esa es la línea, o sea, ni no, hijos pero ni cónyuge. no, Lourdes, ahí tenemos que ver el orden de llamamiento que vimos. No es, Ah. los que heredan no son solo los hijos. O sea, sigue igual después lo mismo con el orden de llamamiento Ahí hasta va. que llegue lo del testamento. Claro, perfecto, sí. Ah. Bien.
Bueno, seguimos entonces con la partición, que era el punto 3 que nos pedían, bueno, acá, ¿qué deberíamos hacer para efectuar la partición? Y tratar de repartir estas porciones porque aparte no es que haya efectivo, hay bienes, ver la manera de Ahí va, acá nosotros repartir. le planteamos cuál sería la solución para poder repartir estos bienes. Acá, si empezamos a analizar este cuadro, por un lado tenemos la camioneta, el edificio, todos los bienes que tenían, ¿no?, que estaban en el patrimonio. Por otro lado, si nosotros vamos a mirar la línea final, ¿qué me está diciendo? 378. Alúa, 378, 167. ¿Eso que coincidía con qué? Los 378. Con lo que le toca a cada uno. Ahí va, con lo que le toca a cada uno. Entonces el 378 era la legítima, rigorosa, teórica o efectiva. Efectivo. Está. Y entonces, lo que le corresponde a PAN, 11.500, ¿qué era? ¿De dónde salen los 11.500? A ver si alguien se da cuenta. Sí, darme cuenta me doy, pero no me acuerdo cómo se llama. Era la diferencia entre lo que le tocaba teóricamente y lo efectivo. Daba ahí una diferencia y eran 11.500. Está, perfecto. A eso le llamamos porción conyugal efectiva. Perfecto, Juano. Entonces, y los 1.301.000, ¿de dónde sale? ¿Qué es? El acervo líquido. El acervo líquido. O sea, ese cuadro es importante que me cierre porque ¿cuánta plata tenía yo para repartir? El acervo líquido, que era el 1.301.000. Entonces, acá le planteamos una forma de distribuir los bienes. ¿Qué significa? Acá nosotros, por ejemplo, esto es una opción, ¿no? Puede haber muchas opciones. Acá nosotros le decimos, no necesariamente hay que vender todo y hacer eso efectivo, ¿no? Podemos darle, de acuerdo a las preferencias de cada uno de los herederos, bueno, supónganse que acá Lua se quiere quedar con la camioneta, ¿no? Entonces nosotros dijimos, bueno, te damos la camioneta, el supuesto que hacemos acá para obtener efectivo casi siempre es bueno vender uno de los bienes, ¿no? Salvo que las otras partes tengan dinero propio para compensar. Entonces acá es que le damos el apartamento, lo vendemos en efectivo y vamos formando cada uno de los lotes de la partición. Entonces, a Lua le damos también el apartamento en Punta del Este, le correspondía entonces, y ahí llegamos al importe de los 378.000. Y después vamos armando el lote que les corresponde a Juan, le vamos armando lo que les corresponde a Lito y Lila, que le vamos a dar todo en efectivo, a Pan le vamos a dar también en efectivo, cumplimos entonces con el legado, y eso nos cierra con nuestra partición, nuestro acervo líquido, que era 1.301.000. Acá, por ejemplo, cuando hacemos lo que le corresponde a Juan, tomamos la casa de comercio, el inmueble rural que le vamos a dar a Juan, y tenemos que considerar en la línea final que hay una compensación en dinero. Es decir, que nosotros, ese dinero que tenían de más Juan, se le va a entregar a Pan para poder cumplir con el legado. ¿Tá? Pero ahí tenemos que considerar que Pan, ¿de quién era la casa de comercio, el inmueble rural? ¿De quiénes eran? La casa de comercio era un bien ganancial y el inmueble rural también. Está, por eso. Nosotros Una ahí pregunta.
Sí, En este caso, la Casa de Comercio creo que era el administrador, Juan. En el momento de hacer una repartición, ¿eso pesa en algo? Por ejemplo, si no hay no, acuerdo, si hay acuerdo no pesa en nada, obviamente, ya está. Pero si no hay acuerdo, hay dos que quieren la Casa de Comercio y uno ya es el que la trabaja. no, todos tienen el mismo derecho. Ok, No tiene una preferencia, digamos, por haber sido el administrador. bien, ¿Está? Porque en clarísimo, realidad gracias. todos los herederos tienen los mismos derechos. ¿Está? Él quizás sí, puede insistir en quedarse con la casa de comercio o cualquier otro que él estuviera explotando, pero decir, bueno, yo me quiero quedar con esto y los voy a compensar a ustedes en efectivo, a los otros hermanos, compensar en efectivo. Capaz que los otros hermanos le dicen, no, pero si vos te querés quedar, ahí tendrán que ver cómo le puede negociar él con los hermanos si efectivamente se quiere quedar con ese bien. ¿Tá? Nosotros en principio tenemos que tomar en cuenta las preferencias de cada uno de los herederos, pero si no se llega a un acuerdo se remata todo, en definitiva, y ahí pierden todos, ¿no? Y en realidad se hace todo efectivo para poder cumplir con la partición. Bueno, seguimos entonces en el CEPIDE 4. Se mencionan los capítulos de la cuenta particionaria considerando el caso planteado. Acá nosotros, como contadores partidores, vamos a tener que armar lo que llamamos la cuenta particionaria. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tener? Acá, ustedes en el teórico tienen un ejemplo de cómo sería la redacción de un informe en el caso de las sucesiones. Tenemos que determinar primero un capítulo de antecedentes, que es la identificación del asunto, quién falleció, en qué fecha, bueno, todos esos detalles. Después tiene el cuerpo general de bienes, es decir, cuáles son ese patrimonio, cuáles esos bienes y derechos que tiene, cuáles son esas obligaciones que tiene para repartir, para considerar en esta sucesión. Bueno, después el caudal partible, cuánto serían las cuotas partes en valores, efectivamente, cuánto le corresponde a cada uno de los herederos, ¿no? Es con lo que nosotros determinamos anteriormente. Bueno, cuánto le corresponde al cónyuge y cuánto le corresponden a cada uno de los herederos. Y cuánto sería el legado que nosotros tenemos que considerar. Después hacemos la partición, que es el cuadrito que nosotros le pusimos anteriormente. Ahí ponemos los lotes. ¿Cuáles serían los lotes, los que nosotros le vamos a dar a cada uno de esos herederos? Bien, y al cónyuge, ¿cuánto le vamos a dar efectivamente? ¿Y de qué forma? Acá en la partición nosotros decimos, bueno, si es en dinero o es algún tipo de bienes que se le adjudica a los herederos. Declaraciones finales, el capítulo es explicitaciones de contador partidor respecto al fundamento de la forma de partir, condominios, etc. Acá nosotros deberíamos poner, si tomamos en cuenta la voluntad de cada uno de los herederos, los cálculos que hicimos para poder compensar a cada uno de ellos para que se le pueda efectivamente cumplir con la partición, con lo que le corresponde a cada uno. ¿tá? Y puede ser que algún bien quede en condominio y que los herederos estén de acuerdo en que determinada, por ejemplo, puede tener una casa en algún balneario y ellos no se quieran deshacer de esa casa y que quede en condominio. Ahí nosotros tenemos que escuchar bien cuál es la voluntad de cada uno de los herederos para intentar cumplir con esas voluntades, ¿no? Y bueno, también que lograr es parte de nosotros, si bien específicamente no tenemos asignada esa función, en este tema que es tan delicado como profesionales, deberíamos considerar la voluntad de cada una de las partes para que puedan llegar a un acuerdo y no se termine rematando todos los bienes. Bueno, seguimos entonces. Acá dice lo que siempre estamos viendo, si es preceptiva o no la actuación de contador público, fundamente la respuesta para el caso propuesto. Bueno, acá, ¿qué tenemos? La intervención de un contador público es preceptiva. ¿Por qué? ¿Qué teníamos acá?
una de las cosas que teníamos que evaluar, ¿qué fue? La casa de comercio. Era la casa de comercio. Nosotros sabemos que cuando hay un establecimiento que tenemos que evaluar, que somos los contadores que podemos determinar cuánto es el valor de un establecimiento comercial, somos nosotros los que tenemos el conocimiento y la capacidad para poderlo determinar, necesariamente va a tener que actuar un contador público. ¿Bien? Después dice, se pide 6. Suponga ahora que la señora Paz no fallece, sino que usted debe partir los bienes de la sociedad conyugal disuelta. Determine el acervo líquido, patrimonio neto, a partir detallando los bienes, derechos y obligaciones que correspondan. Acá nos vamos a ir, en esta parte final del ejercicio, lo que vamos a hacer, ¿qué sería? ¿Qué nos está pidiendo la letra acá? Otro tema que ya no sé si estuvimos viendo hasta en las prácticas anteriores. La disolución de la sociedad conyugal. Perfecto. Acá el señor Paz no fallece, hay un patrimonio común y lo que tenemos que hacer es la disolución de la sociedad conyugal. Entonces, volvemos a considerar ese patrimonio, qué parte es la parte ganancial, para poder hacer la disolución de la sociedad conyugal. Bueno, acá nos vamos al mismo cuadro que teníamos hoy, pero las personas que vamos a considerar únicamente son Paz y Pan. Bueno, y acá tenemos los bienes gananciales. ¿Qué consideramos entonces? Tenemos la casa de comercio, que era ganancial, el inmueble rural, también que lo vimos, los saberes, la casa en calle Saral, el depósito en el Banco de Buenos Aires, el vale bancario y los arrendamientos. Todo eso me da que el acervo líquido era lo mismo que habíamos hecho hasta ahora. Consideramos los bienes que eran gananciales únicamente a los efectos de la disolución de la sociedad conyugal. Determinamos entonces que el acervo líquido es 396.000. ¿Qué hacemos cuando no estamos frente a una disolución? Una pregunta, Sí. no me acuerdo bien de la letra, pero ¿no había también una casa en Buenos Aires o eso no se cuenta por algún motivo? A ver. A ver en qué punto estaba, ¿te acordás? No me acuerdo exactamente el punto. O sea, me acuerdo, capaz que me estoy equivocado. Es depósito bancario argentino en Buenos Aires. Es el 26.000. Ahí va, ese estaba. Eso es lo que consideramos. En el punto No D, recuerdo ese. local comercial en Buenos Aires. Eso, es el punto D. Ahí va eso. A ver. No, el local comercial no lo consideramos. En realidad no deberíamos considerar. ¿Se acuerdan que nosotros qué vimos para el tema de las sucesiones? Digo, de la disolución de la sociedad conyugal. Que solamente contaban las cosas que estaban en Buenos Aires porque había un convenio, que en Argentina, Sí, perdón. sí, perfecto. Sí, depósito banco en Buenos Aires. Consideramos el depósito. Sí, acá deberíamos considerar lo otro también. Pero, profe, ahí no es porque dice que es solo de ella, los bienes que son de ella. Sí, es verdad, es verdad. Ah, bien, está. Sí, No me acordaba. era propio. Esa era propio de la señora Pan. Claro, Y acá claro, estamos con los gananciales. Y después tenemos los gananciales que están en el depósito del Banco Argentino, que por eso lo tenemos que considerar porque tenemos convenio con Argentina. Perfecto. Así que todos los patrimonios que tengan en Argentina, exclusivamente Argentina, el gananciales, eso sí cuenta y lo que no, obviamente lo que no. O sea, no acordaba que era solo de ellos. Perfecto. No, era solo lo de Argentina, sí, correcto. Gracias por la pregunta, sí, aclarábamos este tema. Entonces, si nosotros determinamos
Acá que está claro el cuadro que nosotros ya habíamos trabajado en el tema de sucesiones, solo consideramos los bienes gananciales, no consideramos los bienes propios. ¿Está bien? Solo una consulta. Entonces, sí. La casa en calle Saral, ¿no es 160? Pero que sí, era 160, pero ¿por qué consideramos 130? No recuerdo, ¿no? ¿Qué pasaba con el terreno? Perfecto. Juan nos dice que el terreno era de... ¿Qué habíamos dicho acá cuando nosotros hicimos la partición de la sociedad conyugal? Perdón, la partición, sí, el terreno de la calle Sagal era el señor Pan. Por eso nosotros no consideramos el terreno. Nosotros deberíamos considerar los 160.000 menos 30. Los 30 son el terreno que era propio de Pan. ¿Me explico? Sí, muchas gracias. No, por favor. Bueno, seguimos entonces. Entonces, acá, perdón, para poder determinar si nosotros me piden la disolución de la sociedad conyugal, yo tengo que saber qué parte de ese patrimonio era ganancial y qué le corresponde a cada una de las partes. Acá determinamos que lo que le corresponde efectivamente a Paz es el 50% de los bienes gananciales, que son los 198.000, y a PAN también el 50%, que son los otros 198.000. ¿Está bien? Y entonces ahí cumplimos con esto que nos pedía cuánto le corresponde a cada una de las partes. Bien. Seguimos entonces con el se pide 7. No sé si hay alguna otra pregunta que quede por contestar. Bueno, seguimos. Se pide 7. Dice, determine la base de cálculo de los honorarios del contador partidor de acuerdo al arancel del Colegio de Contadores. Acá volvemos a repasar lo que habíamos visto, ya lo vimos con el tema del arancel, que era el artículo donde nosotros teníamos que considerar para el cálculo de los honorarios. Acá nosotros sabemos que tenemos que considerar el artículo 16, que nos habla de particiones y disolución de sociedad conyugal. Debemos remitirnos a este artículo. Acá debemos tener bien claro, a ver, déjeme ver una cosa. La base de cálculo. Nosotros acá tenemos que tener, ¿qué nos dice para el cálculo de las sucesiones? Que nosotros, como base de cálculo, tenemos que tomar el acervo bruto. ¿Tá? Nosotros habíamos determinado hoy en el cuadro que el acervo bruto, ¿por qué tenemos que hacer este cuadro? Porque es importante tener claro cada uno de los conceptos. Nosotros tenemos que, estuvimos siempre después trabajando en el acervo líquido, que era 1.301.000, pero a los efectos del cálculo del arancel, tenemos que tomar el bruto, no el líquido, ¿tá? No se confundan con eso. Tomamos siempre el bruto, que son 1.309.000. Entonces, a los efectos del cálculo establecemos las escalas de acuerdo a cada uno de los grados. La primera escala le corresponde el 6,5%, el segundo tramo le corresponde la tasa del 5%. Ahí determinamos que los honorarios son los 76.791 y ahí le tenemos que adicionar el IVA. ¿Bien? Esto sería el cálculo de los honorarios de acuerdo al artículo 16 para el caso de que estemos haciendo únicamente la sucesión. Bueno, pero acá, ¿qué pasó? Nosotros otra tarea nos pidieron, ¿no? Habíamos hecho supuesto que estábamos también en una disolución.
Acá, perdón, acá me olvidé de comentarles que siempre tenemos que considerar con el valor hora del artículo cuarto, que en este caso no me decían cuál era la cantidad de horas, pero ustedes ya saben que tenemos que hacer siempre esa comparación, que el valor hora era 3.685 más IVA. Bueno, entonces acá les planteamos la solución con respecto a la partición de la sociedad conyugal. ¿Qué tenemos que considerar para hacer a los efectos del cálculo de los honorarios de la partición de la sociedad conyugal? Debemos considerar el activo. ¿Cuánto es el activo? Son 412.000. Entonces me quedo únicamente en el primer tramo, voy a aplicar sobre los 412.000 el 6%, me va a dar 24.720. A eso ustedes saben que le tenemos que adicionar el IVA y luego tenemos que compararlo con el valor de las horas, pero en este caso nosotros el valor, la cantidad de horas trabajadas no lo tenemos, así que lo planteamos simplemente que el valor de la hora que ya vimos era 3.685 más IVA. Bien. Profe, Y con esto estaríamos terminando el ejercicio. Sí. perdón, ¿de dónde salen los 412 si lo que repartió era 600, no me acuerdo? Ah, porque era 396, le saco los 16. ¿No? Claro. Sí, sí, le sumás. Claro, porque acá lo le tenés sumo. restado. Sí, le sumo. No acuérdense que acá para la sucesión, la base de cálculo es el acervo bruto, ¿está? Y acá para la disolución de la sociedad conyugal, la base de cálculo es el activo, ¿está? No se olviden que acá nosotros cuando tenemos este cuadro, que es los 396. Es el líquido, está, sí, ahí Claro. entendí dónde viene, está. ¿Está? O sea, no se confundan, por eso insistía en la base de cálculo de cada uno de ellos. ¿Está? ¿Por qué se suponen, pero tiene un sentido? ¿Por qué les parece que nosotros tenemos que hacer para calcular los honorarios sobre el activo, el acervo bruto o sobre el activo? ¿Qué puede pasar en una sucesión o una disolución de sociedad conyugal? Que Si haya nosotros muchas deudas. que haya muchas deudas, ¿está? Entonces, ¿qué pasaría con los honorarios nuestros? Disminuyen. Claro, disminuyen. Por eso la base de cálculo nuestra siempre es el activo o el acervo bruto, sin considerar las deudas. Eso es importante que se la anoten por las dudas que le hagamos alguna pregunta de este tipo. ¿Está bien? Bueno, no sé si queda con esto, ya estaríamos terminando la práctica. Esto, bueno, acá era lo que le habíamos visto hasta ahora. El artículo 16 lo aplicamos para particiones y disoluciones, ¿no? Se hace sobre los valores del activo y las tasas que vimos hasta ahora, y este es el cuadro para determinar los tramos del arancel y el valor hora. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Con esto estaríamos terminando la práctica de hoy y nos vemos entonces la clase que viene. Perdón, yo quiero hacer un comentario. No sé si alguien va a hablar. Ay, por ahí, perdón, pensé que no estabas. No, estaba así. Te estaba dale, escuchando decime. atentamente. Atentamente estaba escuchando. Bueno, me alegro. Yo quiero hacer un comentario. Yo en algún momento fui estudiante de esta materia y me acuerdo que tenía un profesor que uno de los comentarios que hacía es que la Facultad de Ciencias Económicas, ustedes sabrán que antiguamente, ¿qué era nuestra facultad? ¿Qué era? Un hospital. Un Era el hospital. hospital de niños, no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Entonces, era un hospital, el Pedro Vizca, ¿no? Antiguamente, pero el cual fue dado al Estado en testamento. Entonces, cuando pasa a ser la Facultad Ciencias Económicas, para que no caiga el testamento, se tuvo que mantener un centro de rehabilitación por testamento. Entonces, si ustedes observan nuestra facultad, es muy linda, con salones renovados, etcétera, pero para que no caiga el testamento, en la misma manzana hay un centro de rehabilitación público, no sé si lo vieron, de rehabilitación de drogas de carácter público, que es el Por ISCALDI. Jackson. Ahí está. Eso es lo que hace que la facultad
no caigan los herederos naturales y el testamento se mantenga. O sea que lo relevante, más allá de toda la manzana, es que se mantenga un centro de rehabilitación público, en este caso el Iscaldi. Me parece un detalle importante que tiene que ver con lo que estamos hablando, y para bajar a tierra muchas de estas cosas, y empezando por nuestra facultad, ¿no? Me parece un detalle importante aclararlo y quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, profe. Nos Bueno, vemos gracias, el Uraí, miércoles la verdad que próximo. bueno, bárbaro, gracias, Lourdes. No sabía. Uraí, muchas gracias por el ejemplo. Nos Viste vemos que me la acuerdo próxima, chicos. de quién fueron mis profesores, ¿no? Primer Ah, comentario. bueno, se ve que no tuve ese profesor. Está bien. No sabía. Gracias. Hasta luego. Chau, chau. Gracias, hasta luego.